Patricia los contaba en cada turno. 47 pasos. Desde la entrada de empleados hasta la primera mesa. 11 más hasta la estación del café. 4 hacia la izquierda para esquivar la baldosa rota del suelo, esa que la gerencia prometió arreglar desde marzo y que seguía ahí, esperando que alguien tropezara. Patricia conocía el Morningstar Diner como la mayoría de la gente conoce su propio reflejo. Sin pensar. Sin esfuerzo. Por completo. El metro era otra cosa. El metro cambiaba cada noche. Gente nueva, olores nuevos. La bolsa de comida para llevar de alguien crujiendo a 3 asientos de distancia. El olor agudo del esmalte de uñas todavía húmedo. Las zapatillas de un niño chirriando contra el piso mojado y deteniéndose de golpe. La ciudad entera reorganizándose en la oscuridad. Patricia estaba de pie con una mano en el pasamanos y el bastón sujeto entre las rodillas, aferrándose a lo único que no cambiaba, la secuencia de paradas. 14 paradas. 14 paradas y entonces, por fin, casa. Sus pies le enviaban mensajes urgentes que su cerebro había dejado de aceptar hacía horas. Turno doble. 6 mesas durante el caos del viernes más 2 reservas de empresa en el salón del fondo, donde hombres con trajes llamativos hablaban de cosas que Patricia no alcanzaba a oír bien y dejaban exactamente el 15% de propina. Como si hubieran calculado, con fría precisión, la cantidad mínima aceptable para no sentirse culpables. $61 esa noche. Los había contado 2 veces en la sala de descanso. Sus dedos leyeron los bordes gastados de cada billete. La factura de la luz era de 78. 12 paradas. El tren se inclinó bruscamente en una curva que Patricia no esperaba. Un desvío de línea. Algún fallo mecánico en el sistema. Una desviación del patrón que había memorizado con tanta dedicación. Su mano resbaló del pasamanos húmedo. El bastón cayó con un golpe seco contra el suelo. Patricia había aprendido hace años a no agarrar a ciegas. Agarrar a ciegas era como tirabas las cosas. Como montabas escenas. Como confirmabas cada terrible suposición que los extraños se formaban sobre ti en los primeros 3 segundos de verte. Así que no agarró nada. Se cayó. Tuvo medio segundo para prepararse. Para el plástico duro de un asiento de metro. Para la indignidad de la situación. Para la vergüenza. Para la mirada compasiva de algún desconocido que le preguntaría si estaba bien con esa voz suave y condescendiente que Patricia conocía demasiado bien. Pero el plástico duro nunca llegó. En su lugar llegó calor. Resistencia. El peso denso y específico de un regazo humano. Y la inconfundible textura de una lana tan fina que se sentía casi líquida contra su mejilla. Oh, lo siento mucho, yo no. Patricia intentó incorporarse. Intentó apartarse. Sus brazos no cooperaban. Todo su cuerpo había tomado una decisión unilateral sobre la calidad de donde había aterrizado y estaba montando una rebelión silenciosa contra su mente mortificada. Entonces una mano se posó en su hombro. Sin agarrar. Sin manosear. Solo puesta ahí, con la certeza tranquila de alguien que nunca en su vida había necesitado pedir algo 2 veces. No te muevas. 2 palabras. Patricia las sintió más que las oyó. Una frecuencia baja que pareció moverse a través del asiento, a través de él, a través de ella. El metro chirrió. La gente se movió. En algún lugar a su izquierda, Patricia sintió que el vagón entero se quedaba muy quieto. De la misma manera en que una habitación llena de gente se queda quieta cuando entra alguien que ha cambiado la temperatura del aire. Ella todavía no entendía. No podía ver el rostro del hombre. No podía leer los tatuajes que le subían por el cuello, los que le cruzaban los nudillos, los que tenía debajo del ojo y que cada persona en ese vagón reconoció de inmediato y que ahora evitaban mirar, con mucho cuidado. No podía ver cómo el hombre del otro lado del pasillo de repente encontró su teléfono extraordinariamente interesante. No podía ver a la pareja cerca de las puertas deslizarse 15 centímetros hacia la salida. No podía ver nada de eso. Todo lo que sabía Patricia era que la mano en su hombro no era hostil. Y que, contra toda lógica, contra todo instinto de supervivencia que había desarrollado durante 31 años navegando un mundo que no fue hecho para ella.
No tenía miedo. Quédate, le dijo esa mano sin decir nada en absoluto. Y el cuerpo de Patricia respondió antes de que ella tuviera oportunidad de discutir. El tren siguió su traqueteo. Patricia Davidson, camarera agotada con $61 en el bolsillo, mantuvo la mejilla presionada contra la lana cara del regazo de un completo desconocido. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, cerró los ojos sin estar pendiente del peligro. No se despertó cuando debería. Su parada llegó. Y pasó. Patricia no se inmutó. Hacía mucho tiempo que nadie contaba con que Paul Sowes hiciera algo amable. Paul repasaba cifras en su cabeza como otros hombres corren kilómetros. Constantemente. Eficientemente. Sin sentimentalismos. ¿Tonelajes? ¿Porcentajes? El número exacto de segundos que tardaba un hombre en cambiar de opinión cuando la alternativa se le presentaba. Con suficiente claridad. Paul Sowes trataba con cantidades que importaban. No trataba con mujeres dormidas en el metro a las 12:30 de la noche. Y sin embargo, Paul se había subido al tren F en la calle 51 porque su chofer había sufrido un tirón muscular y su segundo coche estaba al otro lado de la ciudad. Y Paul Sowes, a pesar de todo lo que se publicaba sobre él en los periódicos que se atrevían a publicar algo, no era el tipo de hombre que hacía una escena por un simple inconveniente. Se había acomodado en el asiento del rincón con su traje de raya diplomática en color carbón, el que su sastre en Nápoles había terminado apenas 3 semanas atrás. Estaba completamente dispuesto a pasar 14 minutos pensando en el contrato del astillero. Entonces el tren dio una sacudida. Entonces sucedió algo que no le había pasado desde que era otro tipo de hombre en otra ciudad completamente diferente. Alguien se cayó sobre él sin saber quién era. El bastón de Patricia resonó al golpear el suelo. Patricia se desplomó sin un solo sonido de protesta. Su mejilla se posó contra el muslo de Paul. Y Patricia hizo un sonido apenas audible, algo entre un suspiro y una rendición. Y luego se quedó completamente quieta. No inconsciente. Algo mejor. Algo que Paul reconoció de la misma manera en que reconoces algo que habías olvidado que alguna vez quisiste. Patricia estaba, simple y profundamente, dormida. Paul la observó durante un largo momento. Vio el borde gastado del cuello de su uniforme. El pequeño callo en la palma de su mano derecha, del mango del bastón. El leve olor a cafetería, a café y algo frito, aferrado a ella a pesar de lo que él supuso era un intento de cubrirlo con un spray corporal, del tipo que viene en un frasco de farmacia. No la movió. No estaba del todo seguro de por qué. El hombre sentado a 2 asientos de distancia, corpulento, con camiseta de fútbol y la energía inquieta de alguien que ya llevaba 4 copas encima, se fijó en Patricia. Se inclinó hacia adelante con la expresión de un hombre a punto de decir algo que él mismo creía que sería amistoso. Paul giró la cabeza. Solo la cabeza. Lentamente. Como una cámara que panea justo antes de que el sujeto se dé cuenta de que lo están fotografiando. El hombre de la camiseta se echó hacia atrás. De repente encontró su teléfono tremendamente interesante. No volvió a levantar la vista en lo que quedaba del viaje. Un adolescente cerca de la puerta comenzó a acercarse buscando el pasamanos justo encima de ellos. Un movimiento natural, automático, de alguien en un tren lleno. La mano de Paul se levantó despacio de su rodilla. Un dedo señaló una vez hacia la siguiente sección del pasamanos, a 2 metros de distancia. El adolescente se reubicó sin estar del todo seguro de por qué. Así pasó durante 11 paradas. Paul Sowes, que no había hecho nada tan silencioso en años, mantuvo el pequeño radio a su alrededor completamente intacto con nada más que la aplicación precisa de su atención. Sin palabras. Sin movimientos dignos de mención. Solo la gravedad específica de un hombre que había aprendido que la violencia es más eficiente cuando nunca necesita ocurrir. Patricia no se despertó cuando debería haberse despertado. Su parada llegó y pasó. Paul encontró la dirección en la pequeña tarjeta de emergencia enganchada a la correa del bastón. La costumbre de alguien que había aprendido a prepararse para las caídas. El tren se vació en la terminal. Un conserje apareció en el otro extremo del vagón con una fregona. Echó un vistazo. Encontró algo que limpiar urgentemente en un tren completamente diferente.
Paul se quedó sentado en el silencio fluorescente del vagón vacío y consideró la situación con la misma atención deliberada que dedicaba a las adquisiciones importantes. Patricia no era un pasivo. No era una oportunidad. Era una mujer que se había quedado dormida sobre él sin un solo cálculo detrás. Y eso, comprendió Paul sentado en esa quietud, era algo que nunca antes le había sucedido. Cada persona en su vida se le acercaba habiendo hecho ya los cálculos. Habiendo decidido ya lo que querían de él. Habiendo compuesto ya su rostro en la expresión correcta. Patricia no había compuesto nada. Simplemente había aterrizado. Paul levantó el teléfono e hizo una sola llamada. 3 palabras, que trajeran el coche. Luego se quedó muy quieto y escuchó a Patricia respirar hasta que el coche negro se detuvo en la entrada de servicio de la terminal. Y entonces hizo algo que lo sorprendió más que nada en mucho tiempo. Tuvo cuidado al levantarla para no despertarla. El Cartier en su muñeca marcaba la 1:07 de la mañana. Patricia llevaba 41 minutos dormida. Y Paul Sowes ya sabía que no la llevaría a casa. Lo primero que notó Patricia al despertar fue el silencio. No el silencio de su apartamento en la calle de Lancy, que nunca era verdaderamente silencioso. Las tuberías hablaban dentro de las paredes. La televisión del vecino se filtraba por el suelo. La particular clase de quietud de Mark, que era menos paz y más ausencia. Este era un silencio completamente diferente. No del tipo que cuesta algo. Del tipo que está diseñado. Lo segundo que notó fueron las sábanas. Patricia había trabajado suficientes turnos de limpieza en hoteles en otra vida para conocer el número de hilos, al tacto. Como un joyero conoce la calidad del oro por el peso. Estas estaban por encima de 600 hilos. Probablemente algodón egipcio. Del tipo que no tanto te cubre como te recibe, como lo hace el agua tibia. Se quedó quieta un momento con las manos abiertas sobre la superficie. Leyéndola como leía la mayoría de las cosas. A través de sus palmas. A través de la información que sus dedos recogían sin que se lo pidieran. Aire fresco. Climatizado. No una unidad de ventana. El leve rastro de cedro y algo mineral. Una vela cara recién apagada. Alfombra bajo los pies cuando bajó las piernas de la cama. Lo suficientemente gruesa como para registrar la diferencia de presión. Te subiste a mi tren, dijo Patricia. Estaba orgullosa de lo serena que sonó su propia voz. Tú ocupaste mi regazo, respondió Paul desde algún lugar de la habitación. Estamos en paz. Patricia lo oyó levantarse. Oyó el silencioso desplazamiento de una silla. La suave caída de sus pasos sobre la alfombra. La firma acústica particular de una habitación muy grande. Paul se detuvo a lo que ella estimó eran unos 2,5 metros de distancia. Lo suficientemente cerca para hablar con normalidad. Lo suficientemente lejos para ser deliberado. Algo fue colocado en la mesita de noche a su lado. El olor llegó de inmediato. Café recién hecho. Y junto a él, la cálida certeza de levadura y mantequilla de un croissant de un lugar que no era ninguna cadena. Hay un contrato sobre la mesa, dijo Paul. Patricia no alcanzó el café. Soy ciega. Soy consciente. Te lo leerán. Los términos son sencillos. Una pausa. 365 días. Te quedas. Vives aquí. No te falta nada. No se te toca ni se te hace daño. Al final del año, el dinero se transfiere a una cuenta a tu nombre únicamente. Otra pausa, más pequeña. Si te enamoras de mí antes de que acabe el año, el dinero sigue siendo tuyo de todas formas. Patricia se quedó pensando en eso un momento. ¿Y si quiero irme? La vida que tienes en la calle de Lancy continúa exactamente como está. Las palabras de Paul eran medidas. Cada una colocada con cuidado. La cafetería. Los avisos de pago atrasado. El acuerdo que tienes con un hombre que habla de ti de manera muy diferente cuando no estás en la habitación. El café se iba a enfriar. Patricia lo alcanzó de todas formas. Encontró el asa de la taza a la primera, lo que sospechó que Paul notó. Tomó un sorbo lento. Café de origen único.
Servido de una Chemex o algo similar. Nada en este apartamento era accidental. Quiero ir a casa, dijo Patricia. Con Mark. Paul no dijo nada por un momento. De acuerdo, dijo al fin. Eso la sorprendió. Patricia se había preparado para la resistencia. Para aquella orden de baja frecuencia que había sentido en el tren. Para el peso inamovible de su particular gravedad. En cambio, Paul simplemente se dirigió a la puerta y habló brevemente con alguien en el pasillo. Instrucciones para un coche. Su dirección recitada de vuelta. Exactamente. Patricia encontró sus zapatos al pie de la cama. Un ascensor rápido y suave. Mármol bajo los pies. Un vestíbulo. Puertas automáticas. La ciudad llegando de golpe, gases de escape, aire frío. El chirrido mecánico de un camión de reparto como un disco sonando a la velocidad incorrecta. Se abrió la puerta de un coche. Encontró el asiento. El número, dijo Paul desde arriba de ella, sin prisa, como siempre, está en el bolsillo derecho del abrigo en el asiento a tu lado. Cuando estés lista. Cuando no, sí. Patricia mantuvo el rostro inmóvil. La puerta se cerró. El coche se incorporó al tráfico. Patricia alcanzó a su lado y encontró el abrigo de inmediato. ¿Cachemira? Pesado. Del tipo con una caída que calentaba antes de lo que esperabas. Doblado pulcramente en el asiento. No metió la mano en el bolsillo. Se sentó con las manos en el regazo durante 4 manzanas. Luego 3 más. Luego pensó en Mark. En el sonido de su voz al final de una mala semana. En el tono particular que tomaba su ira cuando las propinas no eran suficientes. En el olor del perfume de otra persona en los cojines del sofá, que Patricia no había mencionado nunca porque no había sabido qué hacer con ese conocimiento. Su mano se movió hacia el bolsillo en la 7ª manzana. No sacó el número. Solo lo sostuvo en la palma. Un pequeño rectángulo de cartulina doblada, gruesa, grabada. Patricia podía sentir las letras impresas en la superficie. Y lo sostuvo como se sostiene algo para lo que no estás lista pero tampoco eres capaz de soltar. El coche siguió hacia el norte. La llave seguía bajo el 3er escalón, como siempre. Mark nunca había entendido por qué Patricia insistía en esconderla ahí en lugar de en la caja magnética de la barandilla como haría cualquier persona razonable. Patricia nunca le había explicado que esa caja magnética hacía un clic específico al abrirse, audible desde dentro del apartamento. Y que ella había preferido durante mucho tiempo saber si entraba en una buena noche o en una mala antes de cruzar el umbral. La llave bajo el escalón era silenciosa. La llave bajo el escalón le daba 3 segundos extra. Escuchó en la puerta. Televisión. Un programa previo al partido del tipo con 4 hombres hablando unos sobre otros sobre estadísticas. Un vaso dejado sobre la mesa de café. La pata izquierda cojeando, esa que Mark había prometido arreglar en febrero. El ritmo particular de un hombre que llevaba mucho tiempo sentado y no tenía intención de moverse. Patricia giró la llave y entró. ¿Dónde has estado? No era una pregunta. Mark lo decía como decía la mayoría de las cosas. Como una conclusión ya alcanzada que solo necesitaba confirmación. Me quedé dormida en el tren. Perdí mi parada. Perdiste tu parada. La repetición llevaba su propio peso particular. ¿Cuánto ganaste esta noche? Patricia dejó su bolso en la encimera. Había hecho este cálculo 14 veces desde la terminal del tren y la respuesta no había mejorado. 61. La factura de la luz es de 78. El silencio que siguió habló solo. Patricia lo oyó levantar su vaso. Volver a dejarlo. Más fuerte de lo necesario. Llevo 3 horas esperando. Iba a pedir comida. Hay arroz de ayer en la olla. Puedo hacerte huevos. No quiero huevos, Patricia. Patricia se movió por la cocina como se movía por cada habitación que había memorizado. Sin dudar. Sin el barrido tentativo de alguien que representa su propia ceguera para un público. 14 pasos desde la puerta hasta la encimera. 7 hasta la estufa. Llenó un vaso de agua y se lo bebió de pie junto al fregadero,
escuchando al apartamento a sentarse a su alrededor. Algo era diferente. Dejó el vaso. Se quedó quieta un momento. Catalogó la televisión, la mesa coja, la respiración de Mark, que tenía la cadencia específica de alguien que alimenta su mal humor en lugar de expresarlo, el leve olor de envases de comida para llevar en la basura aunque él hubiera atado la bolsa. Pollo del lugar a 3 manzanas. El que Patricia nunca pedía porque el sodio le hinchaba los tobillos. Y algo más. Patricia se giró hacia la sala de estar. Sin prisa. Como te giras cuando no quieres que el giro signifique nada. Se dirigió al sofá con el pretexto de sentarse, de ofrecer la proximidad que a veces suavizaba las asperezas de Mark en las noches difíciles. Se acomodó en el extremo más alejado y dejó que su mano descansara en el cojín más cercano. ¿Cachemira? No de este apartamento. Un aroma delicado y caro. El tipo de fragancia que viene en botellas con forma de escultura y cuesta más de lo que Patricia ganaba en una semana de turnos dobles. Ligero, empolvado, con algo verde y cálido debajo. No era su fragancia. Patricia no poseía nada que costara más que un frasco de farmacia. Mantuvo el rostro inmóvil. Se le daba bien mantener el rostro inmóvil. Lo había aprendido de joven. La particular compostura de alguien que procesa la información en privado, porque procesarla en público había invitado demasiadas veces a la lástima o a la sospecha. Estoy cansada, dijo. Me voy a acostar. Mark no dijo nada. Los analistas del programa previo al partido discutían sobre la forma física de un mariscal de campo. Patricia se cambió en la oscuridad que no era oscuridad para ella y se acostó en su lado de la cama. Su lado era preciso porque el otro tenía una ligera depresión hacia el centro que siempre había encontrado incómoda. Se acostó sobre las mantas porque las sábanas necesitaban un lavado y no había tenido tiempo. Y de alguna manera ese fue el detalle que finalmente le oprimió el pecho. No el perfume. No la comida para llevar para uno. No los 61 contra los 78. Las sábanas que necesitaban un lavado. El escalón que necesitaba ser arreglado. La vida que tenía la forma de una vida pero que había sido lenta y silenciosamente vaciada de su contenido, tan gradualmente, que Patricia había confundido el eco con la cosa en sí. Metió la mano en el bolsillo de su uniforme. La cartulina seguía ahí. Gruesa. Grabada. Las letras impresas en la superficie con la confianza permanente de un hombre que no esperaba que su número no fuera llamado. No la sacó. Solo mantuvo los dedos sobre ella en la oscuridad. Afuera, la bocina de un taxi. La televisión del vecino. El ruido ordinario y paciente de una vida que Patricia había dejado de oír hasta esa noche, cuando algo le había ofrecido un tipo diferente de silencio y ella había cometido el error de recordar cómo se sentía la quietud cuando no era solo un vacío con un rostro familiar. Permaneció quieta hasta que comenzaron los ronquidos de Mark. Entonces sacó la tarjeta y la leyó con las yemas de los dedos en la oscuridad. Letra por letra. Hasta que la memorizó. Esperó 4 días. Después no estuvo segura de por qué exactamente 4. No fue estrategia. No fue orgullo, aunque tenía mucho de ese. El tipo particular que se desarrolla en las personas que han aprendido que pedir ayuda demasiado rápido le enseña al mundo a esperarlo de ti. Patricia pensó que quizás había sido algo más cercano al duelo. El duelo específico y nada glamoroso de ver algo que ya habías medio enterrado dejar de moverse por fin. Al segundo día, Mark llegó a casa de buen humor y le trajo flores de la bodega de la esquina. Los claveles baratos envueltos en plástico que Patricia podía identificar por su leve dulzura química. Los puso en el jarrón azul del alféizar y dijo, gracias. Y se quedó un largo momento con las manos alrededor de la fría cerámica, pensando en el número de hilos. El tercer día llamó al número de teléfono de su hermana. Desconectado desde noviembre. El cuarto día, llamó a Paul. Paul respondió al segundo timbre. Sin saludo. Solo la certeza grave y sin prisas de su voz. ¿Dónde estás? Patricia se lo dijo. El coche llegó en 11 minutos. No era el mismo conductor de antes. Este no habló, lo cual Patricia apreció. Se sentó en la parte de atrás con las manos cruzadas.
La manta de cachemira del último viaje seguía en el asiento, como si el coche simplemente hubiera estado esperando con ella mantenida caliente. Paul la encontró en el vestíbulo de la Torre de Cristal. Patricia supo que era él antes de que hablara, por el particular desplazamiento de aire que acompañaba su altura y el leve rastro de su colonia. Algo oscuro y resinoso que Patricia había empezado a archivar en una categoría que aún no había nombrado. «Esperaste 4 días», dijo Paul. «Estoy aquí ahora», respondió Patricia. Paul la llevó arriba. El ascensor. El mármol. El silencio diseñado del apartamento cerrándose a su alrededor como una puerta que se cierra suavemente sobre el resto de la ciudad. La sentó en algo largo y profundo, un sofá de cuero italiano por el sonido y la elasticidad, y lo oyó moverse hacia el escritorio. «Necesito que escuches algo», dijo Paul. «Quiero que lo escuches completamente antes de responder. ¿Puedes hacer eso?» Patricia cruzó las manos en su regazo. «Sí». La grabación duraba 18 minutos. Patricia reconoció la voz de Mark en los primeros 3 segundos. De la misma manera que reconoces un sonido que ha estructurado tus mañanas durante 7 años. Mark estaba hablando con alguien que Patricia no reconoció. Un hombre con tono plano y profesional. Legal o financiero. La voz de alguien que cobra por hora. La conversación era precisa. Organizada. Había ocurrido más de una vez, eso era evidente, porque hablaban con la taquigrafía de personas que revisan un plan en lugar de formarlo. Las palabras deterioro cognitivo aparecieron en el 7º minuto. Poder notarial en el 9º. Consolidación de beneficios por discapacidad en el 11º. Pronunciado por Mark con el tono paciente de un hombre que describe el cronograma de un proyecto. Patricia no se movió. Había aprendido de joven que la quietud no era lo mismo que la ausencia. Que podías estar completa y eléctricamente presente dentro de un cuerpo que no mostraba nada al mundo. Se sentó con las manos cruzadas y la espalda recta y escuchó a su marido diseñar la arquitectura de su propio menoscabo con la misma atención cuidadosa que ella prestaba a cada habitación que necesitaba memorizar. La grabación terminó. La habitación estaba muy silenciosa. No estaba segura de cuándo la quietud se convirtió en otra cosa. Sus manos se descruzaron. Sus hombros cayeron un grado. Algo detrás de su esternón se liberó. Y lo que lo reemplazó fue un vacío específico y agotador. La sensación de un sistema de creencias desalojando sus instalaciones. Patricia oyó a Paul moverse. No hacia ella. Paul cruzó hacia la ventana y se quedó allí. Patricia entendió de alguna manera que le estaba dando espacio sin salir de la habitación. Presencia sin presión. El respeto particular de un hombre que conocía la diferencia. Patricia no lloró por mucho tiempo. No estaba hecha para llorar por mucho tiempo. Cuando terminó, Paul estaba a su lado en el sofá. ¿Cerca? Sin tocarla. La calidez del simplemente disponible. «Nuestro contrato», dijo Patricia. «¿El contrato?», confirmó Paul. Patricia se inclinó hacia adelante. Encontró el bolígrafo que Paul había dejado al lado, ya destapado. El peso sustancial en su palma. Un Montblanc, pensó, por el peso. Firmó donde Paul guió su mano. 2 veces. Su firma limpia y segura, porque Patricia Davidson nunca en su vida había hecho nada a medias. «Día 1», dijo Paul en voz baja. Afuera, la ciudad siguió adelante sin ella. Patricia se quedó sentada en el silencio diseñado de la Torre de Cristal y sintió, bajo los escombros de los últimos 18 minutos, algo que la sorprendió completamente. Sintió, por primera vez en más tiempo del que podía medir, algo completamente nuevo. En 3 días ya había memorizado las habitaciones. Contando pasos entre los muebles. Catalogando la firma acústica de cada espacio. Aprendiendo cómo el sonido se movía de manera diferente a través de la cocina abierta comparado con el pasillo estrecho que conducía al ala este. Quería decir que lo había memorizado como se memoriza una pieza musical que has decidido conservar. La forma en que la luz de la mañana cambiaba la temperatura del aire cerca de las ventanas del suelo al techo. La bisagra de la puerta del estudio que se apretaba con el frío. La resonancia particular del apartamento cuando Paul estaba en él, comparado con cuando no estaba.
Una diferencia que Patricia no podía explicar del todo y había dejado de intentar. Paul le había dado el segundo dormitorio, que era más grande que todo su apartamento en la calle de Lancy. El armario había sido abastecido por alguien con gusto y discreción. Lo aprendió al tacto, revisando cada prenda metódicamente en su primera noche. Encontrando seda donde esperaba poliéster. Encontrando cachemira donde esperaba algodón. Encontrando una fila de zapatos de su talla exacta, cada par diferente en altura de tacón y ocasión, organizados de izquierda a derecha de casual a formal, en una disposición tan lógica que le quitó el aliento brevemente. Alguien había pensado en ella en su ausencia. Patricia no estaba segura de qué hacer con eso. Se adaptó a los ritmos de la casa como se adaptaba a cada nuevo espacio. Volviéndose experta en él antes de que nadie se diera cuenta de que estaba estudiando. Las reuniones comenzaron en la 8ª semana. Paul la llevó la primera vez sin ninguna explicación, que Patricia había llegado a entender que era su estilo de comunicación. Simplemente apareció en la puerta de la sala de estar una mañana y dijo, «Tengo una reunión a las 9». Y esperó. Patricia encontró su chaqueta, un blazer loro piana en gris paloma que reconoció por el peso de los botones, y lo siguió. La sala de conferencias estaba en un piso inferior, accesible por un ascensor privado que requería una llave que Patricia ahora llevaba en una cadena. 12 sillas alrededor de la mesa. Las contó escuchándolas raspar y asentarse mientras los hombres llegaban. 8 hombres en total esa primera mañana. El aire se espesó con relojes caros y confianza no ganada. La atmósfera específica de personas que nunca habían sido cuestionadas sobre nada en una habitación de ese tamaño. Patricia se sentó junto a Paul. Se sirvió agua de la jarra y no dijo nada. Lo cual fue fácil, porque nadie se dirigió a ella. Era un mueble. Lo entendió inmediata y completamente y lo archivó sin resentimiento, porque el resentimiento era un lujo que se interponía en el camino de la información. Un hombre llamado Doyle, que Patricia catalogó como fumador con acento del noreste y al menos una nariz rota mal curada por la calidad, ligeramente ocluida de su respiración, habló libremente sobre un acuerdo de envío en el puerto de Nueva York con una especificidad que encontró notable dado que había una extraña presente. El hombre a su izquierda, a quien Patricia apodó privadamente espiga por la tela de su chaqueta, discutió el horario del concejal de la ciudad con la autoridad casual de alguien que recibía ese horario regularmente. Nadie moduló su voz hacia ella. Nadie hizo una pausa a mitad de frase, como lo hace la gente cuando recuerda que tiene una audiencia. Nadie realizó el mínimo ajuste social de alguien consciente de que lo observan. Una mujer ciega en una silla no era un testigo. Era un accesorio. Un complemento que el jefe había traído por razones que los hombres alrededor de la mesa ya habían descartado como personales y por lo tanto irrelevantes. Patricia se sentó con las manos cruzadas sobre la mesa, el rostro compuesto y la mente grabando. Comenzó a tomar notas con el método que había desarrollado años atrás, una taquigrafía Braille que había adaptado del estándar. Más rápida. Más comprimida. Legible solo para ella. Guardaba el pequeño anotador en el bolsillo de su chaqueta. Sus teclas silenciosas bajo la yema del pulgar. No hizo movimientos obvios. Llevaba 31 años sin hacer movimientos obvios. Para la 4ª reunión tenía el contacto de envío de Doyle, el nombre del concejal, el esquema de un acuerdo de deuda que involucraba a un grupo de restaurantes en el West Side, y el primer nombre de alguien 2 niveles por encima de espiga a quien nadie se refería directamente, pero cuyas opiniones se citaban como se cita el clima, como una condición a manejar, no como una elección a tomar. Paul nunca preguntó qué escuchaba Patricia. Patricia nunca lo ofreció. Pero una noche, 3 meses después, Paul estaba trabajando en el escritorio del estudio cuando Patricia se detuvo en la puerta y dijo, simple y sin preámbulos, Doyle está moviendo más que madera a través de Newark. El bolígrafo de Paul se detuvo. Lo sé, dijo después de un momento. Entonces sabes que está dividiendo el margen con alguien dentro de tu operación. Patricia mantuvo su voz conversacional, como mantenía todo. Tercera silla. Lado izquierdo de la mesa. Chaqueta de espiga. El silencio que siguió tuvo una calidad diferente a los silencios habituales de Paul. Este tenía peso. Recalibración. El sonido específico de un hombre actualizando su comprensión de una situación. Siéntate, Patricia, dijo Paul.
Patricia encontró la silla frente al escritorio. Cuero de connolly. Firme. Fresco. Permanente. Desde el principio, dijo Paul. Cuéntamelo todo. Patricia se reclinó. Cruzó las manos. Y comenzó. La guerra llegó como llegaban la mayoría de las cosas en el mundo de Paul, anunciada primero por su ausencia. Reuniones que terminaban demasiado rápido. Llamadas telefónicas tomadas en otras habitaciones. La calidad específica del silencio que se instala en una casa cuando todos en ella saben que algo anda mal y han recibido instrucciones de no decirlo. Patricia lo rastreó como rastreaba todo. A través de la textura y la temperatura. A través de la forma en que el apartamento respiraba diferente cuando Paul cargaba algo que no había podido soltar en días. No preguntó. Preguntar era para la gente que necesitaba que le dijeran las cosas. Patricia esperaba, y las cosas llegaban solas. Era un martes del cuarto mes cuando Paul llegó a casa a las 2 de la mañana y no fue al estudio. Patricia oyó el ascensor. Lo oyó moverse por el apartamento con los pasos lentos y deliberados de un hombre que conserva energía. El mueble bar de la sala de estar se abrió y se cerró. Luego nada. Solo la quietud particular de una persona de pie en una habitación oscura decidiendo si seguir de pie. Patricia apareció en la puerta con su bata de seda azul marino oscuro, algo que había encontrado colgada en su armario una mañana sin ningún comentario. ¿Hay café? De hace una hora. Todavía lo suficientemente caliente. Una pausa. Deberías estar dormida. Estaba leyendo. Patricia fue a la cocina. Encontró la jarra. Sirvió 2 tazas sin preguntar si Paul quería una. Porque los hombres en ese estado particular siempre quieren algo caliente y casi nunca lo piden. Las puso en la mesa baja de la sala de estar y se acomodó en su rincón del sofá. Después de un momento, oyó a Paul cruzar la habitación y sentarse. No en el extremo opuesto. Más cerca que eso. El cojín a su lado registró su peso. La calidez de Paul llegando antes de que se acomodara por completo. Esto era lo que Patricia había notado gradualmente a lo largo de las semanas. La forma en que el silencio entre ellos había cambiado de carácter. Al principio había sido el silencio de 2 personas en un punto muerto, cada una esperando que la otra revelara sus términos. Luego se había convertido en algo más neutral, 2 personas compartiendo un espacio sin la obligación social de llenarlo. Ahora era algo para lo que Patricia no tenía una palabra clara. Algo que tenía peso sin ser pesado. ¿Cuánta gente sabe que estás preocupado? Preguntó Patricia finalmente. Nadie, dijo Paul. Entonces llevas meses actuando. Paul no respondió de inmediato. Patricia lo oyó girar la taza en sus manos, la de cristal y plata que él prefería. La conocía por el sonido que hacía contra su Patek Philippe cuando giraba la muñeca. Todo en él era preciso. Curado. Intencional. El traje, la postura, la absoluta economía de sus expresiones, de las que Patricia se había enterado de segunda mano por la forma en que las habitaciones se reorganizaban, cuando Paul entraba. Patricia nunca había visto nada de eso. Solo conocía la versión de Paul que existía a las 2 de la mañana en una sala de estar oscura sosteniendo una taza de café con ambas manos. Hay una familia moviéndose hacia el corredor del puerto, dijo Paul por fin. Las palabras salieron sin su arquitectura habitual. Sin colocación cuidadosa. Solo información liberada de la presión de haber sido retenida demasiado tiempo. No están negociando. No negocian nunca. Establecen. Tu gente te está observando para ver si tienes miedo. Mi gente siempre está observando. Entonces nunca estás solo en una habitación, dijo Patricia. No era una pregunta. Otro silencio. Más largo esta vez. Afuera, una sirena en algún lugar debajo de ellos, disminuyendo. No, dijo Paul. No lo estoy. Patricia se inclinó hacia adelante y dejó su taza. El gesto fue tan pausado, tan completamente libre de la actuación de la trascendencia, que casi no dijo lo que vino después. Pero los 4 meses habían construido algo entre ellos que ya no fingían no notar. Una estructura ensamblada en silenciosos incrementos.
En cafés compartidos y noches tardías. En la confianza particular de un hombre que había dejado de ser cuidadoso a su alrededor sin parecer haberlo decidido. No tienes que estarlo ahora mismo, dijo Patricia. Solo aquí. Solo en esto. Paul guardó silencio durante tanto tiempo que Patricia pensó que la conversación había terminado. Luego sintió que Paul se reclinaba en el sofá. La tensión en el cojín a su lado cambiando y liberándose ligeramente, como se libera una respiración que has retenido demasiado tiempo. Paul no habló. No lo necesitaba. Patricia oyó el cambio en su respiración. Su gradual desaceleración. La forma en que suena un hombre cuando, finalmente y en privado, ha soltado algo. Se quedaron sentados en la quietud fabricada de la torre de cristal mientras la ciudad hacía su trabajo inquieto insomne debajo de ellos. Paul Showes, que no había sido blando frente a nadie en más tiempo del que podía recordar con precisión, se quedó sentado junto a una mujer que no podía ver su rostro. Y por primera vez en más tiempo del que podía medir, no le costó nada. Patricia escuchó su respiración y no dijo nada. Y entendió con una claridad que no llegó como una revelación sino como una habitación hacia la que había estado, caminando durante meses y en la que simplemente ahora había entrado. Que esta quietud específica, los dos dentro de ella, era el lugar más honesto en el que ambos habían estado en años. No lo dijo. Lo archivó en silencio, como archivaba todo. El café se enfrió. Ninguno de los dos se movió. Patricia los oyó antes que nadie. No porque su oído fuera extraordinario. Nunca había afirmado eso. Se había resistido activamente a la mitología que la gente quería construir en torno a su ceguera. La narrativa de la compensación que hacía que las personas con visión se sintieran más cómodas con su condición de lo que ella estaba obligada a estar. Los oyó porque estaba despierta a las 11:43 de un jueves del séptimo mes. Sentada en el estudio con su anotador en el regazo. Prestando atención de la manera en que siempre prestaba atención. Completamente. Sin la distracción de nada que mirar. El ascensor no vino del vestíbulo. Vino del nivel de servicio, 2 pisos por debajo del ático. El hueco secundario que corría junto a la columna de servicios del edificio. Patricia conocía su sonido íntimamente a esas alturas. Un registro ligeramente más bajo que el ascensor principal. Un retraso fraccional en la tensión del cable. Lo había notado en su primera semana y lo había archivado en la categoría de cosas que nadie se había molestado en decirle porque nadie había pensado que ella lo notaría. Patricia se puso de pie. Las luces se apagaron 4 segundos después. El efecto en el apartamento fue inmediato y revelador. Lo oyó primero en las voces. El guardia cerca de la entrada principal, un hombre llamado Briggs, cuya altura Patricia había estimado en 1,90 m por el origen de su voz, diciendo algo brusco por su radio que no recibió respuesta. Otro guardia en algún lugar del pasillo moviéndose demasiado rápido en una dirección que sugería que navegaba de memoria y encontraba esa memoria insuficiente. El estrépito de algo. Una lámpara. Cristal de Murano por el tono del estallido. Lo confirmó contra la cara de la mesa de la consola. Luego la puerta cedió. No la puerta principal. La entrada de servicio del pasillo de la cocina. Lo cual le dijo a Patricia que habían estado en el edificio más tiempo que los últimos 4 segundos. Que el corte de energía fue una señal, no una preparación. Patricia se movió de inmediato. No alejándose del sonido, sino perpendicular a él, hacia el interior del apartamento. Contando en voz baja como contaba todo. 12 pasos desde la puerta del estudio hasta el umbral de la sala de estar. A la izquierda, 4 pasos. Evitar el baúl de Hermes que Paul usaba como mesa auxiliar. 8 pasos hasta la chimenea. Su mano encontró la repisa de mármol tallado a la altura exacta que esperaba. La sala de estar se había convertido en caos en la oscuridad. Patricia oyó al menos 4 pares de pies diferentes. Algunos pertenecientes a los hombres de Paul. Otros no. Distinguidos por el propósito. El movimiento con propósito suena diferente al movimiento de pánico. Y en ese momento los guardias de Paul estaban en pánico, chocando contra los muebles, desorientados en un espacio que creían conocer. Patricia oyó a Paul. Estaba a su izquierda y adelante,
quizás a 4,5 metros. Su voz dando 2 órdenes cortas que fueron inmediatamente tragadas por el ruido. Luego un sonido para el que Patricia no tenía categoría. Y de inmediato creó una percusión aguda y contenida. Seguida por la voz de Paul cayendo a media palabra en algo más bajo y comprimido. Le habían dado. Patricia no se detuvo a procesarlo. Procesar era para después, para cuando la información pudiera ser útil. Se movió a lo largo de la repisa de la chimenea con ambas manos en el mármol, contando los relieves decorativos al tacto. 1, 2, 3 paneles en relieve, cada uno de 20 centímetros de ancho. Y luego el cuarto, que estaba liso donde los otros tenían profundidad. Imperceptible para cualquiera que no hubiera pasado 7 meses pasando los dedos por cada superficie de ese apartamento por el simple hábito de saber dónde estaba. Patricia presionó la esquina inferior izquierda del cuarto panel. Oyó el mecanismo. Sintió que cedía. La pared se abrió hacia adentro 15 centímetros. Patricia mantuvo la voz baja y direccional, apuntando hacia donde había oído a Paul por última vez. Pared izquierda de la chimenea. Ahora. Un instante. Lo oyó moverse más lento de lo normal. Una mano probablemente ocupada. La particular asimetría de alguien que maneja una herida sin reconocerla. Los pies de otra persona comenzaron a acercarse a Patricia desde la dirección equivocada. Pies de un extraño. Patricia retrocedió hacia el panel abierto y simplemente esperó. Porque una habitación oscura no era el mismo problema para todos. Paul la encontró por su voz. Una sílaba. Su nombre dicho una vez en voz baja, de la manera en que llamas a algo que estás seguro de que vendrá. La mano de Paul encontró el marco de la puerta. Patricia le agarró el brazo. Sintió el calor de algo muy mal por encima de su codo. No lo comentó. Y lo metió dentro. El panel se cerró con un clic detrás de ellos. La habitación del pánico era estrecha. Apenas 1 metro de ancho. Diseñada para ocultarse, no para la comodidad. Patricia podía sentir a Paul contra ella en la oscuridad. Su respiración alterada por el dolor y por el esfuerzo de controlar el dolor. Su espalda contra la pared interior. Su mano todavía en el brazo de Patricia. Afuera, el caos continuaba su feo trabajo. Cristales. Voces. La destrucción metódica de cosas caras por personas que entendían que la destrucción era su propio tipo de mensaje. Dentro de la pared solo había oscuridad. La respiración de Paul se ralentizó por grados. Patricia sintió que Paul registraba gradualmente que ella no se había movido. Que no había temblado. Que no lo había buscado con el pánico de alguien que necesita seguridad. Simplemente se quedó en el espacio sin luz con la firmeza de alguien para quien los espacios sin luz nunca habían sido la crisis. ¿Sabías dónde estaba?, dijo Paul. Apenas un sonido. Un movimiento de aire. Sé dónde está todo, dijo Patricia. Un largo silencio. Afuera, alguien gritaba en un idioma que Patricia no reconoció. Adentro, Paul Sowes apoyó la cabeza en la pared de la habitación oculta. Herido. Contenido. Protegido. Patricia sintió el momento en que Paul dejó de luchar contra la realidad de la situación. La oscuridad. El dolor. La particular indignidad de necesitar ser escondido por la única persona en su vida a quien él asumía que estaba protegiendo. Patricia mantuvo la mano en el brazo de Paul. No para consolarlo. Solo para monitorear. Solo para saber. Los primeros 10 minutos fueron los más largos. Patricia los contó por la respiración de Paul. No con precisión. No con un reloj. Sino de la manera en que había aprendido a medir el tiempo dentro de espacios donde el tiempo era la única variable que podía rastrear. La inhalación de Paul todavía era demasiado superficial. La herida sobre su codo había empapado hasta la palma de Patricia, donde su mano permanecía en su brazo. Cálida. Lenta. No era arterial, lo había evaluado en los primeros 30 segundos y archivado como manejable. No le dijo que lo había evaluado. Los hombres como Paul requieren información entregada en el momento adecuado.
Y el momento adecuado no era mientras escuchaban cómo desmantelaban el apartamento a 30 centímetros de distancia. Los sonidos llegaban en capas. El caos inicial había alcanzado su punto máximo rápidamente. Patricia oyó al menos a 3 de los guardias de Paul reagruparse. Oyó cómo encontraban su equilibrio en la oscuridad con la eficiencia de profesionales que se habían recuperado. De su sorpresa. Los intrusos eran menos de lo que habían sonado en el primer minuto de pánico. 4, estimó Patricia. Quizás 5. La ventaja de la oscuridad les había pertenecido exactamente el tiempo que le toma a un hombre entrenado. Recordar su entrenamiento. Ahora no le pertenecía a nadie por igual, lo que significaba que le pertenecía al bando con más disciplina. Patricia rastreó el movimiento exterior por el sonido y por la vibración que viajaba a través de la pared a su espalda. El estuco veneciano, pensó distraídamente. Del tipo aplicado en 7 capas por el artesano que Paul había traído de Treviso, que había pasado 2 semanas en el apartamento sin hablar con nadie. Todo ese cuidado. Toda esa artesanía. Temblando ahora contra los omóplatos de Patricia mientras extraños se movían a través de él con malas intenciones, Paul se movió a su lado. Patricia apretó la mano en su brazo. No te muevas, dijo en voz baja. Paul se quedó quieto. Patricia sintió que Paul tomaba la decisión. No por obediencia. Algo más deliberado que eso. La elección de un hombre que tenía suficiente información para saber que la persona a su lado tenía más que él en ese momento particular. El espacio entre ellos era mínimo. La habitación del pánico había sido diseñada para ocultarse, no para habitarse. Apenas más ancha que el marco de una puerta. Lo suficientemente profunda para 2 personas de pie, con estantes en el lado derecho con equipo que Patricia había catalogado meses atrás al tacto, durante una de sus exploraciones solitarias del apartamento mientras Paul estaba en otro lugar. Un botiquín médico en el segundo estante. 2 linternas que Patricia deliberadamente no había alcanzado esa noche, porque la luz debajo de una puerta es visible. Y Patricia no estaba lista para que los encontraran. Los 2 permanecieron de pie en la oscuridad. Juntos. En el único lugar del mundo donde ninguno de los 2 necesitaba ver para saber exactamente dónde estaba el otro. Fin del guión.